¿Qué fue lo que realmente ocurrió aquel día en el valle de Shavé, cuando el hombre que cargaba con las promesas de Dios se arrodilló ante un extraño que no poseía linaje conocido? Tras una victoria militar improbable y el rescate de su familia, Abraham no fue recibido por un ejército, sino por una presencia que desafiaba toda lógica de su tiempo y de su cultura. En esta historia descubrirás cómo Dios actúa cuando el corazón humano llega a su límite de fuerzas y necesita comprender que existe un orden espiritual que trasciende las fronteras de la historia y la genealogía humana. A través de este encuentro silencioso y profundo, se revela el misterio de un puente eterno que conecta la fragilidad de nuestras batallas terrenales con la inmutabilidad de un reino que no tiene principio ni fin de días. El sol comenzaba a descender sobre el horizonte, bañando de un naranja intenso el polvo acumulado tras el fragor de la batalla en la que Abraham había derrotado a los ejércitos de Mindusin. Kedorlaomer, el patriarca, caminaba con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pues aunque había recuperado a su sobrino Lot y todos los bienes capturados, su mente aún procesaba el costo de la violencia y la incertidumbre de su propia descendencia. El Valle del Rey se extendía frente a él como un escenario de negociación política, un lugar donde los líderes de la región solían reclamar sus derechos sobre el botín de guerra. Sin embargo, antes de que el ambicioso rey de Sodoma pudiera acercarse con sus condiciones mundanas, una figura emergió de entre las sombras de las colinas de Jerusalén, trayendo consigo una atmósfera de paz que detuvo el paso de los guerreros cansados. Aquel hombre no portaba armas, ni venía escoltado por una guardia real que anunciara su estatus con trompetas o estandartes de conquista, pero su sola presencia demandaba una reverencia inmediata y natural. Melquisedeque, cuyo nombre resonaba como el Rey de la Justicia, avanzaba con la serenidad de quien habita en un tiempo distinto al de los hombres que miden su valor por la cantidad de esclavos y ganado. Al presentarse como el Rey de Salem, que significa paz, introdujo un concepto que Abraham necesitaba desesperadamente en ese momento de cansancio físico y tensión espiritual tras el rescate. No era un sacerdote de los dioses locales ni un intermediario de ídolos de piedra, sino el primer registro humano de un servidor del Dios Altísimo, el dueño de los cielos y de la tierra. A diferencia de los banquetes de victoria, cargados de excesos y soberbia que eran comunes en las culturas antiguas de Canaán, Melquisedeque trajo consigo elementos de una sencillez desconcertante, pero cargados de un simbolismo profundo. El pan y el vino que colocó ante Abraham no eran simplemente alimento para el cuerpo agotado del patriarca, sino señales de una comunión que superaba cualquier pacto político hecho por hombres. Aquel gesto silencioso establecía un nuevo tipo de hospitalidad, una que no buscaba la retribución o la alianza militar, sino la restauración del espíritu y el reconocimiento de una provisión divina. Abraham, acostumbrado a las transacciones de su época, observó con asombro cómo este hombre le ofrecía lo esencial antes de pronunciar cualquier palabra sobre el resultado de la reciente guerra. Cuando Melquisedeque finalmente habló, sus palabras no fueron un discurso de adulación por la victoria militar de Abraham, sino una bendición que redirigía toda la gloria hacia el Creador de todas las cosas. Al declarar que el Dios Altísimo era quien había entregado a los enemigos en manos del patriarca, el sacerdote estaba corrigiendo cualquier rastro de orgullo que pudiera haber surgido en el corazón del vencedor. Esta intervención espiritual fue el punto de quiebre donde Abraham comprendió que su fuerza no provenía de su estrategia de combate, sino de una fuente superior que Melquisedeque representaba de manera perfecta. La atmósfera en el valle cambió por completo, dejando de
ser un campo de victoria humana para convertirse en un santuario donde lo eterno se encontraba con lo temporal bajo la luz del atardecer. En un gesto de sumisión que sorprendió a sus propios seguidores, Abraham decidió entregar a Melquisedec el diezmo de todo lo que había recuperado en la batalla, reconociendo así una autoridad que no se basaba en la fuerza. Este acto no fue una obligación legal, sino la respuesta espontánea de un corazón que ha reconocido la presencia de algo sagrado y superior a los reinos de este mundo cambiante. Al dar la 10ª parte de sus bienes a un hombre del que no conocía padre, ni madre, ni genealogía, el patriarca estaba validando un orden sacerdotal que no dependía de la herencia de sangre o de las leyes humanas. Aquel encuentro en el anonimato del desierto sembró la semilla de una promesa que permanecería oculta durante siglos, esperando el momento exacto para revelarse con toda su fuerza transformadora. Tras el intercambio de la bendición y el diezmo, Melquisedec se retiró con la misma discreción con la que había aparecido, desapareciendo en los pliegues de la historia sin dejar un registro de su origen o su destino final. Abraham quedó en el valle, observando cómo la figura del rey de Salem se desvanecía, llevando consigo el misterio de un servicio a Dios que no estaba atado a santuarios de piedra ni a herencias familiares. Aquel encuentro dejó una marca indeleble en la fe del patriarca, quien comprendió que el alcance de la divinidad era mucho más vasto de lo que su propia cultura podía comprender en ese entonces. El silencio que siguió a su partida no fue un vacío, sino un espacio lleno de preguntas espirituales que resonarían a través de las eras, desafiando a los futuros estudiosos de las leyes y los rituales religiosos que intentarían encasillar la voluntad de Dios en normas humanas. Durante generaciones, el nombre de Melquisedec se convirtió en un enigma sagrado dentro de las tradiciones orales que daban forma a la identidad de los descendientes de Abraham. Mientras el pueblo de Israel se consolidaba y establecía un sistema de leyes estrictas bajo el liderazgo de Moisés, la figura de aquel rey sacerdote permanecía como una excepción desconcertante a todas las reglas establecidas. El sacerdocio levítico, con sus genealogías meticulosas y sus sacrificios repetitivos, ofrecía una estructura necesaria para el tiempo de la ley, pero carecía de la dimensión eterna que Melquisedec personificaba. Aquel hombre, sin pasado ni futuro registrado en las crónicas humanas, representaba una posibilidad espiritual que la ley de los hombres no podía contener ni explicar completamente, señalando hacia una realidad mucho más profunda y antigua que cualquier institución terrenal que se levantara en la tierra. El desarrollo de la historia de la salvación avanzaba entre rituales temporales y la fragilidad de hombres que, aunque dedicados al servicio del altar, estaban sujetos a la enfermedad, el pecado y la muerte inevitable. En este contexto de transición, donde el ser humano buscaba desesperadamente una reconciliación duradera con el Creador, la memoria de Salem recordaba que existía un nivel de intercesión que no dependía de la perfección del oficiante humano. Si este contenido fortalece tu fe, te invitamos a acompañarnos y suscribirte a este canal, para que sigamos creciendo juntos en la palabra y descubriendo estas verdades ocultas en el tiempo. Mientras los templos se construían y las ofrendas se multiplicaban, el corazón de los fieles comenzaba a anhelar algo más que sombras y figuras repetitivas, esperando una intervención que trajera una paz definitiva y una justicia que no conociera el fin de sus días. Siglos más tarde, en el apogeo de la monarquía israelita, el rey David recibió una revelación que sacudiría los cimientos de la estructura religiosa de su época y abriría una ventana profética hacia el futuro. En un momento de profunda comunión espiritual, el monarca escribió palabras
que no estaban destinadas a su propio reinado, sino a una figura mesiánica que vendría a reclamar un trono y un altar simultáneamente. El Salmo 110 capturó un diálogo divino en el que el Señor mismo juraba establecer un sacerdocio radicalmente distinto a todo lo que el pueblo conocía en el tabernáculo o el templo. No se trataba de una sucesión de cargos por nacimiento, sino de una designación directa de la voluntad de Dios, elevando la figura de Melquisedec de un recuerdo histórico a un modelo profético de redención universal que rompería los esquemas de la ley levítica. El peso de este juramento divino radica en su carácter irrevocable, un compromiso que Dios hizo consigo mismo y que no permitiría ninguna alteración bajo ninguna circunstancia histórica o moral. A diferencia de los mandamientos que podían ser quebrantados por el hombre, esta declaración sobre el orden de Melquisedec era un decreto eterno que garantizaba la estabilidad de una salvación futura. Dios no simplemente prometió un cambio, sino que empeñó su propia naturaleza divina en la creación de un puente que no se desgastaría con el paso de los milenios ni con las fallas de la humanidad. Este nuevo sacerdocio prometido no vendría a complementar el sistema antiguo, sino a trascenderlo por completo, ofreciendo una esperanza que se basaba en el poder de una autoridad que no conocía la debilidad de la carne ni la limitación del tiempo, otorgando una seguridad espiritual inamovible. La revelación, entregada a David, presentaba una contradicción aparente para la mentalidad legalista de aquel tiempo, pues unía dos funciones que estaban estrictamente separadas por la ley mosaica, la del rey y la del sacerdote. En Israel, los reyes pertenecían a la tribu de Judá y los sacerdotes a la de Leví, y cruzar esa frontera solía traer consecuencias severas para quienes se atrevían a desafiar el orden establecido por Dios. Sin embargo, el juramento divino apuntaba a una restauración del modelo original, visto en Salem, donde la autoridad política y la mediación espiritual se fusionaban en una sola persona de manera perfecta y equilibrada. Esta visión profética preparaba el terreno para entender que el Mesías no vendría solo a gobernar naciones, sino a sanar la brecha más profunda de todas, la separación espiritual entre el hombre y su Creador a través de un sacrificio único y definitivo. A medida que los siglos pasaban, el sistema de sacrificios en el templo se volvió una rutina mecánica que, aunque ordenada por Dios, recordaba constantemente la incapacidad del ser humano para alcanzar la perfección por sí mismo. Cada año, los sumos sacerdotes entraban al lugar santísimo cargando la sangre de animales para cubrir pecados que volverían a cometerse poco tiempo después de terminada la ceremonia ritual. Esta repetición generaba una tensión latente en el espíritu de quienes buscaban una verdadera transformación, pues la sangre de toros y machos cabríos no podía limpiar la conciencia en forma definitiva. La ley era un tutor necesario, pero su misma estructura revelaba que se trataba de una solución temporal, un velo que permitía vislumbrar la santidad de Dios sin permitir que el hombre habitara plenamente en ella. El pueblo vivía bajo la sombra de algo mejor que aún no había llegado, aguardando al sacerdote definitivo que no necesitara repetir su ofrenda año tras año y que trajera paz. Uno de los mayores obstáculos para la efectividad del sacerdocio bajo la ley de Moisés era la mortalidad de los propios hombres encargados de mediar entre el pueblo y la divinidad. Por más piadoso que fuera un sumo sacerdote de la línea de Aarón, su ministerio estaba inevitablemente limitado por el tiempo y terminaba en el silencio de una tumba, obligando a una sucesión constante de nuevos líderes. Esta interrupción generaba una falta de continuidad en la intercesión, pues cada generación debía adaptarse a un nuevo mediador que también estaba sujeto a sus propias debilidades y faltas personales.
La muerte era el recordatorio final de que el sistema levítico, aunque sagrado, era imperfecto y carecía del poder para vencer la raíz del problema humano, que es la separación eterna. Se necesitaba a alguien que no estuviera bajo el dominio de la finitud, alguien cuyo ministerio no dependiera de una herencia biológica, sino de una existencia que la muerte no pudiera reclamar para sí misma y fuera permanente y total. En este punto crítico de la historia espiritual de la humanidad, apareció una figura que no encajaba en los moldes tradicionales de la religión organizada de Jerusalén: Jesús de Nazaret. Su linaje no provenía de la tribu de Leví, de donde debían salir todos los sacerdotes según la ley estricta dada en el monte Sinaí, sino de la tribu de Judá, la estirpe de los reyes y los guerreros. Para los expertos en las escrituras de la época, la pretensión de Jesús de actuar como mediador espiritual parecía una violación de los decretos sagrados, una ruptura que no podían procesar con sus mentes entrenadas en la norma escrita de los antepasados. Sin embargo, esta ruptura era precisamente el cumplimiento de lo que se había profetizado siglos atrás sobre aquel orden misterioso de Melquisedec que no dependía de leyes carnales. Al no pertenecer a la casta sacerdotal establecida, Jesús estaba señalando que el nuevo pacto no sería una reforma del antiguo, sino una revelación de una autoridad mucho más profunda y antigua que las propias instituciones del hombre. La legitimidad de Jesús como el sumo sacerdote definitivo no se basaba en un documento genealógico que pudiera guardarse en los archivos del templo, sino en la esencia misma de su ser y de su origen divino. Como se describe en los análisis teológicos más profundos de la antigüedad, su designación provino del poder de una vida indestructible, que no conoce el desgaste ni la corrupción del pecado o del tiempo. Al igual que Melquisedec, quien aparece en el Génesis sin que se mencione el final de su ministerio o su muerte, Jesús representaba una continuidad que sobrepasa el entendimiento del tiempo cronológico. No fue constituido por una ley que se hereda por la sangre de los padres, sino por el juramento directo de Dios que lo llamó a ser el intercesor eterno por la raza humana. Esta verdad transformó el concepto de religión en una relación viva, donde el mediador ya no era un extraño lejano que ofrecía ritos, sino un ser que compartía la eternidad con el Padre y caminaba al lado del sufriente en cada momento de dolor. La tensión espiritual alcanzó su punto máximo cuando se comprendió que este nuevo sacerdote no tenía que ofrecer sacrificios por sus propios errores antes de presentarse ante el Altísimo en el santuario. A diferencia de todos los que lo precedieron, Jesús poseía una santidad intrínseca que lo calificaba para ser tanto el oferente como la ofrenda misma en un acto de amor que el mundo nunca antes había visto. Su vida era el pilar de un puente nuevo que no estaba construido con ladrillos o rituales externos, sino con la justicia y la verdad que Melquisedec había personificado de forma simbólica en el desierto frente a Abraham. Al entrar en el santuario celestial, Jesús no llevó la sangre de un animal inocente, sino su propia obediencia perfecta como la garantía de que el camino hacia la presencia de Dios estaba abierto. El peso de este momento cambió la estructura misma de la realidad espiritual, permitiendo que la justicia y la paz se besaran de una manera irrevocable para beneficio de todas las naciones y lenguas de la tierra. El antiguo pacto, con sus reglamentos externos y su enfoque en la pureza física, comenzó a desvanecerse ante el resplandor de una esperanza mucho mejor que ofrecía un acceso directo al trono de la gracia. Ya no era necesario el velo que separaba lo sagrado de lo profano, ni los muros de separación que impedían que el hombre común se acercara a la fuente de la vida eterna sin miedo o culpa.
la intercesión de Jesús. Bajo el orden de Melquisedec, significaba que ahora existía una representación constante y activa que no dormía ni se agotaba con las demandas de la humanidad sufriente y cansada. Cada oración y cada anhelo del corazón humano encontraban ahora un eco en alguien que entendía nuestras debilidades, pero que poseía el poder divino para remediarlas de forma absoluta y total. Esta transición marcó el fin de la era de las sombras y el inicio de la realidad espiritual, donde la fe ya no se basaba en lo que se podía ver o tocar, sino en la certeza de un sacerdote que vive para siempre intercediendo por los suyos sin descanso. La diferencia fundamental entre el sacerdocio de Leví y el de Cristo radica en la fuente misma de su autoridad y en la naturaleza de su existencia. Mientras que los hijos de Aarón recibían su cargo por un mandamiento legal relacionado estrictamente con la descendencia física, Jesús fue revestido de esta función por el poder de una vida que no puede ser destruida por la muerte. Esta distinción es esencial para comprender la seguridad de la esperanza espiritual en la actualidad, pues no estamos bajo el cuidado de un sistema que se desgasta con los años, sino bajo la protección de un rey que ha vencido al sepulcro. La genealogía de Melquisedec, omitida a propósito en las crónicas antiguas, servía como un espejo profético de esta realidad, un sacerdocio que no tiene principio de días ni fin de vida. Al mirar a Cristo, vemos el cumplimiento de aquel misterio que Abraham intuyó en el valle, una autoridad que emana directamente de la esencia divina y que permanece inalterable ante las crisis. El juramento de Dios mencionado por el salmista David adquiere un peso absoluto cuando se observa a través del prisma del nuevo pacto que fue sellado con sacrificio. Otros sacerdotes fueron instituidos sin un juramento específico, simplemente como parte de una ley que era necesaria pero transitoria para educar al pueblo en el concepto de la santidad. Pero en el caso de Jesús, el Padre Celestial empeñó su palabra de manera irrevocable, sellando un compromiso que no depende de la fidelidad del hombre, sino de la perfección inmutable del Hijo. Este acto divino elevó el nivel de la relación entre el Creador y la creación, transformando una estructura de leyes frías en un compromiso de amor que abarca la eternidad. La firmeza de este juramento es lo que permite que el corazón humano descanse, sabiendo que el puente hacia lo divino no está sujeto a las fluctuaciones de nuestra conducta diaria, sino a una promesa firme. Jesús se convierte de esta manera en el fiador de un pacto superior, un término que en el contexto antiguo representaba una garantía total de que una deuda sería pagada sin falta. En el sistema antiguo, el pueblo siempre vivía con la incertidumbre latente de si sus sacrificios anuales serían suficientes para cubrir sus faltas ante la justicia de Dios. Pero bajo el orden de Melquisedec, el fiador es el mismo sacerdote que ofrece el sacrificio, eliminando cualquier sombra de duda sobre la eficacia y la duración de la redención alcanzada. Él no solo representa a los hombres ante el trono divino, sino que garantiza con su propia vida la validez de la promesa de restauración ante toda la humanidad. Este doble papel asegura que no existan fisuras en el plan de salvación, pues el intercesor posee la autoridad del cielo y la experiencia profunda del dolor humano. La confianza que emana de esta verdad permite que el buscador espiritual se acerque con una audacia antes impensable. La permanencia es quizás el atributo más reconfortante de este sacerdocio eterno que une la figura de Melquisedec con la realidad presente de Jesucristo en la gloria.
Debido a que Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es inmutable y no necesita ser transferido de una persona a otra a través del paso de los siglos o las eras. Esto significa que la misma mano que sanó al leproso y la misma voz que calmó la tempestad en el mar de Galilea son las que hoy interceden por cada alma necesitada. No existen interrupciones en su servicio, no hay vacíos de poder ni periodos de ausencia en el santuario celestial donde Él oficia continuamente por nosotros. Esta intercesión constante es el motor invisible que sostiene la fe en medio de las pruebas más oscuras, recordándonos que nunca estamos solos en nuestra lucha interna. Él puede salvar perpetuamente a quienes se acercan a Dios, pues su vida no conoce el ocaso ni el cansancio. Si este contenido fortalece tu fe, te invitamos a acompañarnos y suscribirte a este canal para que sigamos creciendo juntos en la palabra y en el conocimiento de estas verdades. Al considerar la naturaleza de este sumo sacerdote, la historia nos muestra a un ser que es santo, inocente, sin mancha y totalmente apartado de la corrupción del pecado. No es un juez distante que ignora nuestras debilidades, sino un mediador que fue tentado en todo, pero que salió victorioso para poder auxiliarnos en nuestras propias caídas y dudas. Su superioridad no lo hace inaccesible para el humilde, sino que su pureza absoluta es lo que le otorga el derecho legal de lavarnos de nuestras propias impurezas espirituales. En el sistema levítico, el sacerdote debía limpiarse a sí mismo antes de ayudar a otros. En el orden de Melquisedec, el sacerdote es la fuente misma de la limpieza. Esta perfección es el cimiento de una paz duradera. El escenario de este ministerio sagrado ya no es un templo construido por manos humanas, con materiales preciosos que el tiempo termina por corroer y convertir en polvo. Jesús ha entrado en el verdadero tabernáculo celestial, aquel que el Señor mismo levantó y no el hombre, situándose a la diestra de la majestad para gobernar y servir. Desde ese lugar de autoridad suprema, Él administra las bendiciones de un reino que no es de este mundo, pero que tiene el poder de transformar la realidad cotidiana. El misterio de Salem se aclara finalmente ante nuestros ojos. Melquisedec fue un destello de luz en la historia para preparar la visión de la humanidad hacia este santuario eterno. Ahora, el creyente no necesita buscar un lugar geográfico específico para encontrar a Dios, porque el sumo sacerdote ha hecho posible que la presencia divina habite en el corazón de cada persona. La religión ha sido reemplazada por una presencia viva. La culminación de este misterio se manifiesta en la abolición definitiva de los sacrificios repetitivos que durante milenios intentaron sin éxito sanar la herida profunda del alma humana. Bajo el orden de Melquisedec, Jesús no necesita ofrecer ofrendas diariamente, pues su propia entrega en la cruz fue un acto de una eficacia tan absoluta que no requiere ser repetido jamás. Esta es la diferencia fundamental que rompe con la lógica de las religiones temporales. Mientras que el sistema antiguo era una sombra que recordaba constantemente el pecado, el nuevo sacerdocio es la luz que lo borra por completo. El cansancio de los ritos externos y la pesada carga de las leyes minuciosas encuentran su descanso en la obra terminada de un mediador que lo dio todo de una vez y para siempre. La historia de la salvación ha dejado de ser una serie de intentos fallidos por alcanzar la divinidad, para convertirse en la aceptación de una gracia que ha descendido directamente desde el trono eterno. Al presentarse como el cumplimiento perfecto de la orden de Melquisedec, Jesús inaugura una era donde el acceso a lo sagrado ya no está restringido a una casta especial de hombres o a un lugar geográfico determinado. El velo que separaba lo humano de lo divino se ha rasgado, no por una acción violenta del hombre, sino por la autoridad de un sacerdote
que posee el derecho legal de introducir a la humanidad en la presencia del Padre. Esta libertad espiritual es el fruto más precioso de un sacerdocio que no se basa en el temor al castigo, sino en la seguridad de una intercesión que es constante y perfecta en su naturaleza. Ya no existen barreras de linaje ni requisitos de sangre biológica para acercarse al Creador, pues el Rey de Salem ha abierto un camino nuevo y vivo para todo aquel que busca la verdad con humildad. El acceso directo a la paz que Abraham saboreó en el valle es ahora una realidad disponible para cada alma que reconoce la autoridad del sacerdote eterno. Esta doble naturaleza de Rey de Justicia y Rey de Paz, que Abraham reconoció intuitivamente en aquel valle solitario, encuentra su máxima expresión en la soberanía espiritual de Jesucristo sobre el corazón humano. En el mundo antiguo, la justicia a menudo se administraba con crueldad y la paz era simplemente la ausencia de guerra lograda a través de la opresión del más débil. Sin embargo, bajo el sacerdocio eterno, la justicia de Dios se satisface mediante el amor, y la paz se establece como una condición interna que no depende de las circunstancias externas de la vida. Jesús gobierna no con un cetro de hierro que aplasta, sino con una autoridad sacerdotal que sana y restaura lo que el tiempo y el dolor han roto en el espíritu. Al unir estos dos conceptos, Él ofrece una estabilidad que ninguna institución política o religiosa de la tierra ha podido emular, entregando un refugio seguro para la conciencia atormentada por la culpa. El misterio del sacerdote sin principio de días ni fin de vida nos invita a mirar más allá de nuestras propias limitaciones temporales y de la fragilidad de las instituciones que construimos en tiempo. La figura de Melquisedec, que aparece y desaparece en el Génesis como un relámpago de eternidad, cumplió su propósito al señalar hacia aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Al final de este recorrido espiritual, comprendemos que la historia de la fe no es una línea recta de sucesos aislados, sino un tejido perfecto, donde cada hilo ha sido colocado por la mano de Dios para revelar su plan de redención. El encuentro en Salem, el juramento de David y el sacrificio de Jesús forman una sola unidad de significado que trasciende la cultura y la época, para hablarnos de una salvación que es completa y definitiva. En la quietud de esta verdad, el ser humano puede finalmente soltar sus propias herramientas de justicia propia y descansar en el orden de un reino que no tiene fin. Aquel que es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, permanece hoy como el garante silencioso de nuestro destino eterno, intercediendo con una paciencia que supera todo entendimiento humano. Su ministerio no es un registro frío de leyes, sino una actividad vibrante de amor que sostiene el universo y cuida de cada detalle en la vida de quienes confían en su mediación soberana. El peso espiritual de esta revelación nos deja ante el misterio de un Dios que no se conformó con ser un observador distante, sino que se convirtió en nuestro sacerdote para llevarnos de regreso al hogar original. En la sobriedad de esta conclusión, la historia nos recuerda que el mayor regalo que la humanidad ha recibido no es un código moral, sino una persona que vive para siempre y que ha hecho de su existencia el puente inquebrantable hacia la eternidad. El silencio del valle de Shaveh ha sido reemplazado por el canto de una creación que ha encontrado a su verdadero rey y sacerdote, terminando así la larga búsqueda del corazón humano.